Vale. Ay, Bueno, Tanco. estábamos Bye con bye. huyeron los hombres de Israel, huyeron los hombres de Israel y estábamos viendo lo que dice Maimónides, Sí. que no se funda su corazón. Maimónides está diciendo aquí, cuando trae el versículo este de que no funda el corazón de sus hermanos como el suyo, lo que está diciendo aquí en realidad, lo que dice la Torá, es que al intentar salvar tu vida estás asesinando a tus compañeros del batallón. Porque si tú intentas salvar tu vida, lo que va a ocurrir es que el enemigo gane y os mate a los demás. En aquel tiempo no estaba de moda rendirse para salvar la vida. Normalmente lo que hacían era matar a todos los enemigos y por lo tanto rendirse no era una opción sencilla. Puede ser que en algunas ocasiones sí, pero normalmente esto no funcionaba. Por lo tanto, al rehuir la batalla, lo que haces es estás condenando a tus compañeros. Continúa diciendo Maimónides aquí, y también dice el profeta Jeremías, maldito el que hace la obra del Señor fraudulentamente. Tienes un trabajo por hacer y cuando lo haces fraudulentamente eres un maldito. Y quien lucha con todo su corazón, sin miedo, y ponga su intención solo en consagrar el nombre del Señor, puede estar seguro de que no encontrará daño y no le llegará el mal y construirá su casa duradera en Israel para él y para sus hijos y merecerá la vida venidera, pues dice, hará el Señor a mi Señor una casa duradera, pues las batallas del Señor mi Señor pelea y el mal no se halla en ti desde todos tus días y estará el alma de mi Señor atada en el atijo de los vivientes con el Señor tu Dios. Estos versículos los vimos en boca de Abigail, que se convierte luego, al poco tiempo se convierte en esposa de David. Tu misión no es la de venir a vengarte de Nabal, mi marido, dice Abigail en aquel momento. Esta no es tu misión. Tu misión es batallar, hacer las batallas del Señor, pelear las batallas del Señor. Esta es tu misión. Contra el verdadero enemigo, que no es solamente un enemigo político de Israel, sino que va en contra del sentido de la misión del pueblo de Israel en este mundo. Por lo tanto, después de todo lo visto aquí en esta página, pues nos damos cuenta de que el ejército de Israel no estaba preparado espiritualmente para el combate. Cada uno se preocupaba por su propia vida y así la perdió, junto con la de sus compañeros, en una terrible derrota. Bueno, Miquel vuelve a preguntar la pregunta que ya hemos visto varias veces, de cómo podemos saber si una batalla es del Señor o de alguien que habla en nombre del Señor. Esto es una pregunta muy seria. La veremos de nuevo, me lo tomo en cuenta y en la próxima ocasión que se nos presente la ocasión, hablaré un poco más del tema, porque es importante. Muy bien. Versículo segundo.
Y alcanzaron los filisteos a Shaul y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y Malquishúa, hijos de Shaul. Y arreció la batalla contra Shaul, y lo encontraron los lanzadores, hombres de arco, y enfermó mucho por los lanzadores. No se quiere abrir. Ya estamos de nuevo. Vamos a ver. Enfermó mucho por los lanzadores. Aquí tenemos la página. El verbo vayágel, que aparece aquí, no está nada claro. Puede significar enfermar, como dice uno de los intérpretes y como yo lo he traído aquí en esta página, pero también podría ser una forma del verbo temer, que temió mucho, como aseguran otros comentaristas. Es lo que explicábamos, que Shaul llegaba sin ánimos y muy asustado a la batalla, lo que repercutió nefastamente en los ánimos del ejército y causó la derrota. Los lanzadores son los arqueros, pero hay una palabra para arquero que el texto no usa, y no entiendo cuál es el verdadero motivo. ¿Por qué no usa la palabra arquero y usa en lugar de esto la palabra lanzador? Veamos otro verbo problemático. El verbo lanzar o tirar, pegar un tiro, es muy parecido e incluso en tiempos verbales prácticamente idéntico al verbo enseñar. Por lo que aparece aquí la palabra morim, lanzadores, idéntica a la palabra morim, maestros. No son los honderos, tiran con arco. Lo dice a continuación. Lo dice en la misma frase, en el mismo versículo dice los lanzadores, los hombres de arco. ¿Por qué no dice los arqueros? Hay una palabra en hebreo, kashatim, que la sabe usar. Por lo que aparece aquí la palabra morim, lanzadores, idéntica a la palabra morim, maestros. También cuando dice Anashim Bakeshet, hombres con arco, podría leerse cambiando un poco la vocalización como si hablara de Anashim Bakashot, hombres de solicitudes, siendo que la palabra Bakashá es un sinónimo de oración. Morim es el plural de moré, exactamente. Ok, por lo tanto aquí nos está haciendo un juego de palabras muy interesante, como si estuviera criticando a Shaul, a él y a la gente de su generación, por no haber dedicado más tiempo al estudio o a la oración, dándolo como motivo para esta terrible derrota en el campo de la batalla. Es lo que le ha enfermado, lo que le ha debilitado espiritualmente, o lo que introduce el temor en su cuerpo. Esto que acabo de hacer con el texto, al darle un doble significado a las palabras, a los verbos, esta es la técnica del midrash, o mejor dicho, del remes, la insinuación, que saca una palabra de su contexto por su parecido a otra palabra muy diferente, pero que se parecen, pero tiene un significado muy diferente, y el Midrash propone una lectura coherente, pero completamente diferente del texto sencillo. En la última Mishnah de Pirkei Avot, capítulo 5,
Ben Bakbak dice, revuélvela y revuélvela, que todo está en ella. O sea, fíjate en las palabras, remuévelas como si fuera un puzzle y cada vez le podrás sacar un nuevo sentido pedagógico a tu estudio. No estamos hablando del significado sencillo de lo que dice, de lo que quiere expresar aquí el texto bíblico, que Shaul se preocupó mucho o temió mucho por los arqueros. Esto, por supuesto, ahí está el mensaje, por supuesto, pero hay otro mensaje escondido ahí dentro, que nosotros estamos obligados a sonsacar este sentido pedagógico. En el tratado de Eruvin, del Talmud, página 54, hablando de la sabiduría de la Torá, menciona un versículo de Mishle, de los Proverbios, capítulo 5, que dice que la sabiduría es cierva de amores y gacela graciosa. Sus senos te saciarán en todo tiempo. En su amor errarás siempre. Y explica el Talmud, en el tratado de Eruvin, explica que la Torá se parece al seno de la madre, que cada vez que el bebé mama, le encuentra sabor. Y así también quien estudia la Torá, cada vez que repasa lo que ya ha estudiado, le encuentra un nuevo sabor, un nuevo punto de vista que le amplía la perspectiva. Todo esto lo menciono yo por el intento que hemos hecho de entender lo que dice aquí el texto bíblico, de que enfermó mucho por los lanzadores, hombres de arco. Volvamos a nuestro texto aquí, en el libro de Shmuel. Enfermó mucho, aquí leamos de nuevo, versículo 3. Y arreció la batalla contra Shaul y lo encontraron los lanzadores hombres con arco. O sea, está claro que se trata de arqueros, pero en hebreo, como ya digo, hay una palabra para esto que no quiero usar. Y enfermó mucho por los lanzadores, o temió mucho por los lanzadores, como hemos visto, esta segunda posibilidad. Y dijo Shaul al porteador de sus utensilios, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me maltraten. Y no quiso el porteador de sus utensilios, porque tenía mucho miedo. Y tomó Shaul la espada y cayó sobre ella. Y vio el porteador de sus utensilios que había muerto Shaul, y cayó también él sobre su espada y murió con él. Y murió Shaul y sus 3 hijos y el porteador de sus utensilios y también todos sus hombres aquel día juntos. Traspásame con ella, con la espada. Un mandamiento que fue ordenado a los hijos de Noaj es la prohibición del suicidio. Así dice en el libro de Breshit, capítulo 9. Pero vuestra sangre por vuestras almas exigiré. De mano de todo animal la exigiré. Y de mano de hombre, su hermano, exigiré el alma del hombre. El alma aquí significa la vida. Vuestra sangre por vuestras vidas exigiré. O sea, que el que derrame la sangre haciendo perder la vida a alguien, yo exigiré esta sangre. Dice Maimónides, en las alajás referentes a los asesinos y a la protección de la vida, capítulo 5, igualmente quien se suicida, hablando, trae una larga lista de participantes, el último de la lista es el suicida. Igualmente quien se suicida, todos ellos
son derramamientos de sangre y tiene el pecado del asesinato. O sea, el que se suicida se está asesinando a sí mismo. Pregunta Sara si Hashem no escucha, no es lícito el suicidio. Vamos a ver ahora las condiciones en que sea lícito el suicidio. Un momento, tendremos que esperar un poquitín. Vuelvo al texto de Maimónides. Igualmente, quien se suicida, todos ellos son derramamientos de sangre y tiene el pecado del asesinato. ¿Y cómo lo sabemos? ¿De dónde lo hemos aprendido? Por lo que dice, vuestra sangre por vuestras almas exigiré, que se refiere al suicida. Vuestra propia sangre por vuestras propias almas, el que toma, el que derrama su propia sangre, yo lo exigiré. Que menciona que lo exigiré, por lo que el juicio queda en manos divinas. El juicio queda en manos divinas. Dios decidirá si tienes razón o si no tienes razón en esto. Si es verdad que la muerte es mejor que la vida. En el Tratado de Alegrías vemos algunos detalles. Alegrías es, ¿cómo se llama esto? Se refiere en realidad a lo contrario, a las tristezas, a las leyes relacionadas con la muerte, con los difuntos. Hay un tratado muy tardío del Talmud que se llama Tratado de Alegrías. El capítulo 2 dice así: aparte del castigo divino para quien se suicida, hay repercusiones alágicos para quien se suicida, ya que no nos ocupamos de su sepultura, solo lo entierran sin más preámbulos. Normalmente se le hace la tohorá, se le purifica el cuerpo, pero para un suicida no le hacemos nada, solamente lo metemos bajo tierra y ya está. Y sus parientes no deben cumplir ninguna de las leyes de luto, como el rasgar sus vestiduras o elogiarlo, aunque sí vayamos a consolar al doliente, puesto que esto es para honrar a los vivos. ¿A quién se considera suicida? No que se suba a un árbol y caiga y muera, o que se suba al tejado y caiga y muera, sino quien diga: ahora me subo al árbol o al tejado y me dejo caer para morir. Y lo vemos que se sube al árbol o al tejado y cae y muere. O sea, esto es un suicida. Si lo encuentran ahorcado colgando de un árbol o caído sobre una espada, no se considera suicidio y no le privamos de nada. Así dice el Tratado de Alegrías. Y trae una anécdota. Ocurrió que el hijo de Georgios se escapó de la escuela. El hijo de Georgios era un alumno en la escuela y se escapó. Y lo vio su padre de lejos y le insinuó la oreja. O sea, te voy a retorcer la oreja cuando te pille. Y temió de su padre, este hijo de Georgios temó de su padre y se fue y se suicidó en un pozo. Se tiró a un pozo. Y preguntaron a Rabí Tarfón y dijo: no le privamos de nada, o sea, no se considera un suicidio. El punto de partida de la halajá en cuanto a la esencia humana de haber sido creado a imagen y semejanza divina es la base de la prohibición de suicidarse o incluso de dañarse a sí mismo. Te está prohibido incluso clavarte una aguja en el dedo cuando lo haces a propósito. Dañarse a sí mismo está prohibido porque tú estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Es una de las expresiones de la santidad de la vida.
que el Creador ha puesto nuestras propias vidas en nuestras manos para cumplir la misión de nuestra existencia. Tú no estás aquí para darte la gran vida, para disfrutar del mundo. Incluso cuando sufres, tienes una misión a cumplir. Y no tenemos potestad sobre nuestra existencia para hacer con ella lo que queramos. Muy al contrario del punto de vista liberal, que aboga por la libertad y autonomía del hombre. Ok, entonces está prohibido hacer lo que te dé la gana contigo mismo. Tienes una misión a cumplir y tienes que cumplirla por difícil que te resulte. Al contrario, cuanto más difícil te resulte cumplirla, mejor para ti, porque el premio que recibirás luego será más grande. Pregunta Miquel por la eutanasia. Vale. Después de todo esto, nos preguntamos por el significado de algunos pasajes bíblicos, como el suicidio de Shaul, que a primera vista no concuerdan con esta grave prohibición. El Midrash explica que hay que tener en cuenta la primera palabra del verbo del versículo citado. Pero vuestra sangre por vuestras almas exigiré. El pero significa que pueden darse casos muy extraordinarios en que no esté prohibido suicidarse. Así explica uno de nuestros grandes comentaristas, Rabbi David Kimchi, que Shaul no pecó al suicidarse, a pesar de que dice el versículo bíblico de la Torá, pero vuestra sangre por vuestras almas exigiré, que lo exigiré de vuestras manos en caso de que os suicidéis. Dice Rabbi David Kimchi, a pesar de ello, no pecó, puesto que sabía que iba a morir en la guerra, pues se lo había dicho Shmuel. Y además vio que los arqueros lo habían identificado y no podía librarse de ellos, y que era mejor que se suicidase y no cayera en manos de los filisteos para que le maltrataran antes de matarlo. ¿Qué significa esto de maltratarlo antes de matarlo? Según otra opinión, estas opiniones se acumulan una sobre otra. Según otra opinión, temía Shaul que si caía vivo en manos del enemigo, sus soldados cometerían un intento temerario para salvarle y morirían muchos más inútilmente, puesto que ya sabía que iba a morir. Por lo tanto, la muerte de los demás sería inútil. Y por último, y está relacionado directamente con lo que acabamos de explicar, debemos tener en cuenta el honor del pueblo de Israel, que quedaría mancillado al caer vivo su rey en manos del enemigo, como ya ocurrió cuando el arca fue secuestrada por los filisteos. Y este rey, al caer en manos del enemigo, sería gravemente humillado ante todos. Esto sería mancillar el honor del pueblo de Israel y por esto sus soldados cometerían un intento temerario para salvarle. Y por lo tanto, con todas estas condiciones, Shaul decide suicidarse. Y como dice aquí David Kimchi, también hay otros muchos comentaristas que dicen que el suicidio de Shaul no fue un pecado. Lo mismo lo mencionan algunos pasajes del Talmud cuando hablan de lo que ocurrió a un grupo de jóvenes, varones y mujeres judíos, que habían sido tomados por los romanos después de la destrucción del segundo templo
y se los llevaban a Roma para, para convertirlos en prostitutos y prostitutas. Cuando se dieron cuenta de cuál sería su destino, las muchachas dijeron que sería mejor suicidarse, y saltaron por la borda del barco y se suicidaron. Y los muchachos dijeron que si las muchachas deciden suicidarse por no quedar mancilladas, a pesar de que la prostitución en las mujeres, al fin y al cabo, es de una forma, entre comillas, digna, o sea, del modo normal del acto sexual, mientras que con los muchachos sería en contra del modo normal. Y por lo tanto, cuando se dieron cuenta de ello, los muchachos también se suicidaron. Todo esto lo trae el Talmud, lo trae el Midrash, y lo de Masada, como dice Miquel, que es casos extremos en que se dan cuenta de que nosotros no tenemos ni idea de lo que hacían los romanos para vengarse de los cautivos, sobre todo de aquellos que se habían resistido mucho. Nos enviaban a las minas de oro en Nubia, y allí se consumían en pocas semanas. Los mataban de trabajo, sin apenas comida, sin dejarles ver la luz del sol. Era algo terrible. Hacían todo lo posible para humillarles lo más posible. Aparte de los que se llevaban a los circos, lo que ha quedado en la tradición cristiana, los mártires cristianos, estos eran mártires judíos. La inmensa mayoría de ellos fueron mártires judíos. Entre ellos había algunos pocos que seguían a Jesús, pero la inmensa mayoría de los que aparecieron en los circos romanos después de la destrucción del segundo templo y después de la revolución de Bar Kokhba, la inmensa mayoría de ellos eran judíos. Se ha hecho un cálculo de que unos 3 millones de judíos murieron en circos romanos. Es horroroso. Les convertían en gladiadores, les ponían una mano en la espalda y que se maten el uno al otro. Y por lo tanto, lo que decidieron hacer en Masada, esto es la única salida que tenían en aquel momento. Y también también Shaul era la única posibilidad que tenía, y por esto decide suicidarse. Veremos en el capítulo siguiente, ya la semana que viene, si Dios quiere, que en realidad no consiguió suicidarse. Estamos hablando aquí únicamente de su intención, porque no consiguió suicidarse. Pero esto ya lo veremos en la semana que viene, si Dios quiere. Aquí quedamos con la clase de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Te sorprende lo que acabo de decir? Bueno, pues te permito que leas el capítulo siguiente para que te des cuenta a qué me refiero. Los que no quieran ver el spoiler y esperen a la semana que viene, pues ya lo explicaremos con más tranquilidad. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias a todos y perdón por el fallo que hubo. Laila Tov, no depende de mí. Shalom, shalom. Shalom, Nissan, muy buena clase. Laila Tov, Laila Tov. Ha quedado abierta, ¿eh? Bueno, pues. Rabino, gracias. Gracias, Rabino. Nos ha encantado verle. Buenas noches. Hacía tiempo que no le veíamos. ¿Cómo? Está muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Estás muy estupendo. Estupendo. ¡Qué alegría! Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la Muchas próxima. gracias. Shalom, shalom.
Shalom, shalom. Shalom a todos.